Una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, Mariana, y apunta información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado, Carlos Rodríguez, quien es abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación al programa. Con mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la situación de la migración venezolana que no ha parado comenzando este año 2023. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, la situación de la población venezolana que está migrando se mantiene. No ha cesado las causas de la migración y tampoco la migración venezolana misma ha cesado. Recientemente salió un informe de un organismo internacional donde alertaba que ya para finales de este año es posible que las cifras cierren en 8 millones de personas venezolanas que se han ido. Es un flujo que continúa, a lo largo del tiempo se ha mantenido. Si bien es cierto, en estos 3 últimos años, la migración de venezolanos no ha sido como lo fue en un principio, es decir, en la cantidad de personas que salía, quizás no era como era en 2015, 2016, 2017. Para esos años recuerdo que diariamente estaban saliendo por la frontera Colombia-Venezuela más de 5.000 personas diariamente. En estos últimos años sí ha habido una disminución del flujo, ya no están saliendo 5.000, pero igual continúan saliendo diariamente más de 500 personas, 600, continúa. Se mantiene ese flujo migratorio. Con relación a las dimensiones de la crisis, las razones que persisten y sobre todo las políticas de los países de acogida, ¿qué puede compartir con nosotros comenzando este año 2023? Bueno, ya en febrero, ya ha corrido febrero de 2023, lo escuchamos. Sí, bueno, mira, tenemos a nivel de políticas para atender el fenómeno migratorio venezolano, la tendencia es políticas más restrictivas para impedir el acceso, para impedir el tránsito de esta población. En enero abrimos el año 2023 con estas políticas de Estados Unidos, donde se extendió a la población nicaragüense, haitiana y cubana, lo que ya se venía aplicando desde el 12 de octubre del 2022 a la población venezolana. Entonces, bueno, aquí hay una política restrictiva hacia la población migrante, y para la población migrante venezolana también han continuado estas políticas de restricción, de impedir acceso, que bueno, en definitiva lo que ha traído son graves consecuencias para las personas. Aquí quisiera tratar un poquito el último informe sobre necesidades que lanzaba la plataforma de Naciones Unidas para atender el flujo migratorio venezolano. En uno de sus informes lanzado el año pasado advertía que más de 4.3 millones de venezolanos que están en el extranjero presenta algún tipo de necesidad de vivienda, algún tipo de necesidad laboral y de empleo. Cuando uno revisa estos informes, la situación para estos venezolanos continúa siendo igual, María Alejandra. ¿A qué me refiero con esto? Muchos venezolanos que están en el extranjero continúan en informalidad laboral. Algunos, a pesar de que se han regularizado, no han podido insertarse en empleos formales, no han logrado cotizar en lo que se conoce como seguro social o hacer situaciones tan simples como ejercer sus profesiones en estos otros países. Entonces ahí se desaprovecha esa mano de obra y pues bueno, continúan en esa situación. Ahora, el tener un empleo informal en estos países repercute negativamente en el acceso y disfrute de sus derechos como la alimentación, como la salud, porque hemos visto en estas estadísticas, en estos informes que se han sacado con preocupación, porque es algo preocupante, allí hemos visto que muchos venezolanos han venido recurriendo a mecanismos de supervivencia para lo que tiene que ver con la alimentación. Muchos venezolanos que están en el extranjero, como no tienen su dinero, no tienen el suficiente dinero para comprar comidas, a veces tienen que
comer, no sé, eliminar una comida diaria, es decir, no comen no comen las 3 comidas, sino que comen 2 o una sola, o a lo mejor tienen que ingerir alimentos de menor calidad. En el ámbito de educación también siguen enfrentando grandes retos, principalmente por el tema de la regularización migratoria y por no tener documentos o títulos académicos debidamente certificados y legalizados. Entonces ahí hay grandes retos, hay grandes situaciones que todavía los estados, los países receptores tienen que seguir abordando, pero que lamentablemente no es un abordaje correcto o digamos de alguna manera con ese enfoque de derechos humanos y de protección para estas personas venezolanas que están en una situación de vulnerabilidad en el extranjero. Sobre lo que está ocurriendo con el parole humanitario en los Estados Unidos, yo le pediría un comentario. Recientemente un alto funcionario del gobierno norteamericano dijo que van a pelear, van a litigar ante la Corte Suprema para mantener en vigor esta medida que ha sido recurrida por varios dirigentes republicanos en ese país. Sin embargo, recomiendan esperar antes de aplicar a este permiso humanitario. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo escuchamos. Sí, bueno, los resultados con este tema del parole humanitario, por lo menos para población venezolana, lo que nosotros hemos logrado documentar es que, mira, la situación lo que ha terminado es dejando a las personas en una situación de inmovilidad humana. Es decir, las personas se han quedado varadas. Hay muchos venezolanos que se quedaron varados cuando entró en vigencia esta medida, se quedaron varados en México y también en los otros países de Centroamérica. Ahora, esto de que se va a litigar esta medida en una corte estadounidense, bueno, sí, esto fue una demanda que introdujeron, si mal no recuerdo, allí también algunas organizaciones de la sociedad civil se hicieron proceso para tratar pues de suspender esa medida y que no se siga aplicando. Pero es precisamente por eso, porque es una medida tan restrictiva que realmente no está dando una solución al problema. Lo que está es terminando de afectar el derecho que tienen estas poblaciones a ir a estos países, a solicitar algún tipo de protección internacional. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de población venezolana, pero también nicaragüense, haitiana y cubana, muchas de estas personas requieren algún tipo de protección internacional porque están huyendo de estos países, bien sea por desabastecimiento de alimentos o por algún tipo de persecución política, etcétera. Entonces, claro, estas medidas del parole lo que han venido es le restringen el acceso a estas personas para solicitar algún tipo de protección en Estados Unidos. Entonces, ahí lo que hemos visto es esto, con la medida de Estados Unidos, es que ha dejado el desamparo a la población migrante, tanto la venezolana como la de las otras nacionalidades que ya he mencionado. O sea, yo recuerdo que el 12 de octubre, cuando apenas entró en vigencia la norma, recuerdo que nos llegó un caso sobre una persona que había ingresado a Estados Unidos, persona venezolana, ingresó a Estados Unidos antes del 12 de octubre y aún así le aplicaron la medida del parole humanitario, es decir, que le aplicaron esa norma retroactivamente, es decir, a él no le debieron haber aplicado esa norma. Entonces ahí hubo una afectación a sus derechos, lo deportaron a México, lo colocaron en una situación de desprotección, porque entonces ahí lo que está haciendo Estados Unidos es como evadiendo sus responsabilidades internacionales. Aquí yo lo que creo y lo que debe hacerse es que los gobiernos de la región se unan y traten de adoptar políticas migratorias para darle una respuesta coordinada a esta situación de migración venezolana que hay en el continente, pues es una situación, una problemática de carácter regional y mundial que está afectando pues a todos los países del continente, a todos los países del continente americano y también a la comunidad internacional, que es la que desembolsa los fondos para aliviar o para seguir dando ayuda humanitaria. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Sobre este último punto yo le dejaría la siguiente inquietud: si cree usted o digamos piensa que la comunidad internacional ha
bajado la intensidad en materia de ayuda para la crisis, para hacer frente a la crisis humanitaria producto de la migración venezolana. Al regreso, yo le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Carlos Rodríguez, abogado investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Les da una inquietud. A la luz de la información que ustedes manejan, piensan que la comunidad internacional, digamos, no está mirando con la misma atención esta crisis migratoria venezolana que, bueno, cuyas consecuencias ya conocemos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, agradezco mucho esta pregunta porque es un tema súper importante, María Alejandra. Mira, con relación a ese punto, sí, efectivamente, desde el año pasado, cuando inicia el conflicto entre Rusia y Ucrania, la comunidad internacional centró, o los donantes, que son los que de alguna manera proveen algún tipo de ayuda humanitaria, que son parte también de esta comunidad internacional, han venido centrando sus medidas de ayuda más hacia la situación del conflicto allí en Europa, entre Rusia y Ucrania. Entonces, claro, ha quedado desatendida un poco la situación de la población migrante y refugiada venezolana. Es decir, el foco ahora está centrado allá, en esa área, está mucho más centrado en esta zona, en este conflicto, que hay que destacarlo. Ciertamente es algo grave, la situación allí es mucho mayor, pero mira, la verdad es que estas son dos problemáticas que impactan a nivel mundial y las dos deben atenderse, y la comunidad internacional debe hacer lo máximo posible para darle una atención a ambas, sin necesidad de quitar la mirada o de dejar de centrar la mirada en alguna de ellas. Entonces ahí lo importante es, si bien es cierto, seguir dando ayuda en esta situación que se está viviendo en Europa,
producto del conflicto que existe entre estos ambos países, también se tiene que seguir centrando la mirada y aumentando la ayuda humanitaria para atender el fenómeno venezolano, porque lamentablemente sí ha reducido la ayuda humanitaria para población migrante y refugiada en el extranjero. Recientemente, la semana pasada, en uno de los informes que se lanzó, algunos de los socios de Naciones Unidas que brindan atención a población migrante y refugiada venezolana, ellos señalaban que que se necesitan por lo menos $300 millones para poder satisfacer necesidades básicas de población migrante y refugiada venezolana que está en Ecuador. Eso es solamente Ecuador. Ecuador creo que se ubica como el cuarto país con más población venezolana. Entonces, no, imagínate, si eso es Ecuador, ¿cómo será entonces Colombia y Perú, que son los países que más albergan? O sea, quiere decir que allí las necesidades son mucho mayores también. Entonces, es eso, es que la comunidad internacional, si bien es cierto, siga atendiendo esta situación de conflicto que hay en Europa, que es muy importante, y ahí se presentan situaciones humanitarias complicadas, también deberían no desatender la situación humanitaria que está enfrentando la población venezolana en el extranjero. Nos llama la atención un informe del Fondo Monetario Internacional, reciente informe, que hablaba sobre el impacto económico de la migración, advirtiendo que podía impulsar la economía de los países de acogida hasta un 4.5% del PIB en 2025. ¿Por qué ha sido tan difícil que los gobiernos caigan en cuenta de los beneficios de una migración ordenada, tal como lo arroja el documento? Lo escuchamos. Sí, allí la verdad es que las razones por las que los gobiernos no prestan atención de lo beneficioso que puede ser la migración, puede ser por perjuicio. Es lo que se me ocurre. De hecho, la xenofobia hacia población venezolana, las proyecciones que se vienen haciendo es que eso se va a incrementar, es decir, los índices de xenofobia contra venezolanos va a seguir incrementándose. Pero efectivamente la migración es algo que no se puede mirar solamente desde el enfoque de la seguridad, que es lo que han venido haciendo los países de la región que están acogiendo a venezolanos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, adoptar medidas restrictivas, impedir el acceso a venezolanos, poner más controles en materia de seguridad, pedir antecedentes penales apostillados, porque no sabemos cuáles pueden ser con alguna conducta reprochable. Porque ese ha sido más como el enfoque que a veces dan estos países receptores. Pero la verdad es que la migración siempre tiene que ser vista desde el aspecto positivo también. Es decir, mira, la llegada de población migrante genera grandes beneficios, no solo de carácter económico, sino también cultural. Se conocen nuevas cosas, hay una culturización o un conocimiento, una interacción de culturas, de costumbres, de creencias entre estos países. Y sí, esto, como lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional, esto puede generar un aumento en el Producto Interno Bruto de estos países, generar algún tipo de crecimiento económico, pero para eso tienen que darse ciertas condiciones, y eso pasa por ofrecer regularización migratoria a la población venezolana, pero no basta con regularización migratoria, sino también que existan oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimiento para estas personas. Y esto pasa también porque, sus documentos de regularización migratoria les permitan acceder a créditos bancarios o algún préstamo financiero con el que puedan generar algún tipo de capital para montar algún emprendimiento, alguna empresa, algún negocio. También eso pasa por por insertar a esos profesionales que se han ido, venezolanos, y que lamentablemente están en otros países vendiendo en un semáforo en la calle, vendiendo, caramelo, algo así. Porque es un recurso humano, es un capital humano que se está desaprovechando. Entonces, ¿qué deben hacer los países? Aprovechar ese talento humano.
esta persona, hay tantos venezolanos profesionales, bueno, vamos a tratar de buscar las vías, las maneras de insertarlos y de que puedan acceder a ofertas laborales y con sus profesiones vengan a contribuir a nuestro país. Pero lamentablemente eso está ocurriendo muy poco actualmente con la migración venezolana. Finalmente, sobre la ayuda humanitaria, es interesante lo que destaca el informe, porque en el caso de Colombia, que es el país que ha recibido mayor número de migrantes venezolanos, se calcula que gastó $600 por persona en 2019. Este monto se destinó a ayuda humanitaria. Esto significó $1.300 millones en asistencia. Y yo le pediría un comentario, porque esta ayuda que llega a través de organismos internacionales termina permeando en la economía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Ahí ese es un punto súper importante. Es parte también de lo que ya te vengo comentando, María Alejandra, y ya lo voy a tratar de explicar un poco mejor. En materia de ACNUR, por ejemplo, siempre tiene algunas directrices en estos temas y habla siempre de algunas buenas prácticas para lo que tiene que ver con la integración de los migrantes y de los refugiados. En materia de refugio de personas con necesidad de protección internacional, como la venezolana, se habla mucho del tema de la autosuficiencia de los refugiados. ¿Y qué significa esto? Lo que se busca es generar condiciones, que los países generen condiciones y facilidades para la población migrante y refugiada, de manera tal que les permita que estos no se conviertan en una carga económica para el país donde se encuentran residiendo. Y esto pasa por lo que ya te estoy comentando, es decir, que si es un migrante, vamos a regularizarlo, ¿verdad? Y que este migrante a su vez con su documento de regularización pueda tener fácilmente acceso a vidas crediticias, o pueda tener acceso a créditos que le permitan generar emprendimientos para que tengan sus propias fuentes de ingresos y de esta manera no se terminen convirtiendo en una carga para el Estado, ¿verdad? Entonces es eso, es generar condiciones. Si nos vamos en el caso de Colombia, en Colombia las últimas estadísticas del mismo Estado colombiano han señalado que la población venezolana tiene muchas dificultades para conseguir empleo en este país, es decir, las oportunidades laborales son muy escasas para población venezolana. Entonces, bueno, eso pasa porque se generen políticas públicas en estos países de ofertas de empleo para población extranjera, también que haya un proceso de concientización, de información y de capacitación hacia aquellas personas, empresarios o gente que tenga capacidad de generar algún tipo o aporte a la economía, darle todas esas herramientas y de qué forma tú puedes insertar a la población migrante en tu empresa para darle empleo, para que se vuelvan personas autosuficientes y no tengan que estar dependiendo del Estado. Entonces eso pasa por eso. 1 millón de gracias por atendernos, Carlos Rodríguez, quien es abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, tratando de hacer balance y proyectar lo que va a ocurrir con esta crisis migratoria venezolana que no se ha detenido, comenzando este año 2023. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina,
con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas en el Salón de Belleza Darena. Siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de Belleza Darena. Atención, como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica. En particular, en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Y saludamos a nuestra invitada, Keta Estefani, es secretaria de Información de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. También forma parte del Foro Cívico. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Profesora, cierra la visita de la OIT a nuestro país sin acuerdo para la fijación del salario mínimo, lo cual ha motivado esta situación, las masivas protestas desde inicio de 2023 en nuestro país. ¿Cómo lo interpreta usted? La escuchamos. Bueno, ahí en esa reunión el gobierno estuvo absolutamente cerrado, no quiere discutir salario, parece que estuviera condicionando el salario al tema de las sanciones. Quien aprobó esas sanciones no fue el pueblo trabajador venezolano. Parece que entonces creen que pueden negociar salario de los venezolanos por sanciones, como si eso significa, no sé, supondrán entonces que a los gringos les interesa más la calidad de vida de los trabajadores venezolanos que al gobierno venezolano, porque yo no entiendo cómo pueden estar pretendiendo hacer esa negociación, pero así lo han planteado en distintos escenarios. El caso es que en la reunión no hubo esa disposición, pero sí se logró acordar una mesa técnica que se va a instalar en febrero para discutir salario. Para nosotros es fundamental
que en esa mesa que se acuerde el salario en diálogo tripartito y que se acuerde con base en los ingresos del país y en el presupuesto nacional, que el gobierno entregue esa información, porque nosotros estamos hablando de un ajuste de salario a un aumento general de sueldos y salarios indexado. Es decir, lo que queremos decir es que tiene que ser un aumento de salario planificado con dinero orgánico, no pueden seguir dando ajustes con dinero inorgánico, de manera que garanticemos que conserve su valor. A mí me parece que no está entendiendo el gobierno la naturaleza de la protesta. Ellos también ahí dijeron, en algún momento el ministro de Trabajo dijo en una reunión bilateral que FAPU está desestabilizando, cuando FAPU ni siquiera estaba en esa reunión de Margarita, porque nosotros somos una federación no confederada y ahí lo que van son las centrales sindicales, las confederaciones, no las federaciones. Sin embargo, dicen eso porque FAPU está participando con el magisterio, que es el principal actor de la protesta. El principal actor de la protesta es el sector de educación. Estamos participando en una lucha por salario, por recuperar la calidad de vida del pueblo trabajador, el ingreso familiar que ha sido destruido. Y ya sabemos que eso pasó, que venimos de una situación similar, pero en este momento resulta que ya la gente no tiene más nada que vender, lo que tenía que vender lo vendió, los ahorros que tenía ya se los comió, no hay muchas posibilidades de hacer otras actividades, ya todas estas actividades están cubiertas y realmente la situación del pueblo venezolano es dramática, por un lado. Y por el otro lado, la educación es responsabilidad del Estado y se le estamos garantizando, somos los trabajadores de la educación, y lo mismo ocurre con el sector salud. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos aquí es que el gobierno no está entendiendo la naturaleza de la protesta. El gobierno cree que puede seguir diciendo que esto es una cosa política de desestabilización, y eso no es así. La gente está luchando por sus reivindicaciones laborales y vamos a seguir luchando por las reivindicaciones laborales. Aquí lo que viene entonces es más protesta y más diálogo hasta lograr los objetivos de esa protesta. Ahora, tengo que preguntarle, porque surgieron cifras en el marco de esta discusión, que es cierto que se planteó llevar el salario mínimo a $50, pero sin indexación. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Mira, ahí antes de la reunión salió en los medios que eso era una propuesta de Cámara, lo de los $50. Ellos después sacaron una comunicación diciendo que ellos no habían propuesto eso. En esa reunión no se establecieron montos porque no se dio la discusión. Es decir, lo que establece el convenio 26 es la fijación, es el método de fijación del salario mínimo. Entonces la discusión primero es esa. Y por eso nosotros insistimos en que ese método tiene que incluir el carácter indexado, el carácter orgánico del dinero con el que se va a pagar los sueldos y salarios en el caso del Estado. Porque eso es fundamental, y en eso hay acuerdo entre empleadores y trabajadores, entre los grupos de empleadores y los grupos de trabajadores, pero no hay acuerdo entre los actores en relación con el método. Por ejemplo, hay algunos que plantean que sea la canasta básica, hay otros que plantean que podría ser media canasta básica, considerando que en una familia puede que haya dos que trabajen y completen la canasta básica entre dos. Hay otros que están planteando que el método de fijación sea un promedio de los salarios en la región latinoamericana, que sería alrededor de $200-250. Entonces, esos montos van a depender del método que se aplique. Si aplica la canasta básica, bueno, ¿quién va a calcular la canasta básica? La que nosotros manejamos es la del SENDA. El SENDA es un organismo del magisterio, porque el Banco Central no ha calculado, nomás nunca ha hecho ese trabajo. Entonces el tema es ese método. Ahora también sabemos que hay economistas que han planteado que el gobierno sí está en condiciones de ajustar los salarios. Entonces aquí, si no se están ajustando, porque el gobierno no quiere, y porque está dándole largas y largas a esa discusión. Nosotros esperamos que en febrero, no es que empiecen y terminen esas reuniones de fijación del salario mínimo, y que sea un ajuste significativo que permita a la gente realmente vivir de su trabajo, porque el trabajo vale. Es decir, no estamos pidiendo bonos porque la gente está pasando trabajo y pobrecita, no. Estamos pidiendo retribución por el trabajo que la gente se merece porque hace el trabajo. Y que efectivamente eso sea indexado y que después de eso podamos ir a la negociación colectiva, porque estamos hablando de salario mínimo, pero hay que
Tenemos todo el tema de ONAPRE, de violación de las negociaciones colectivas, tenemos todo el tema de libertad sindical, que el Estado no negocia con las federaciones legítimas, sino con las de su partido de gobierno, y entonces también después nosotros tenemos que llegar al ajuste salarial y luego a la negociación colectiva con libertad sindical. Ahora, tengo que preguntarle, profesora, porque da la impresión, y le traslado la inquietud, que incluso están dispuestos a dejar de lado lo que establece la Constitución como, digamos, un elemento para calcular el salario mínimo en nuestro país. ¿Esto es así o nos equivocamos? No, eso hay que todos los métodos están en discusión. Hay quien está planteando que sean, como te digo, 2 canastas básicas, hay quien está planteando que sea una, hay quien está planteando que sea ese promedio del salario mínimo en Latinoamérica, hay quien está planteando que sea sin prestaciones sociales. Esa es una propuesta de sectores empresariales. Nosotros decimos que las prestaciones sociales no son negociables, como tampoco estamos de acuerdo con la bonificación del salario, es decir, con que sustituyas con bonos el salario, sino que nosotros defendemos que tiene que ser salario con todas sus incidencias y que tiene que irse recuperando progresivamente. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al papel de la OIT, cómo lo evalúa usted. Hemos conversado con otros dirigentes sindicales que han sido francamente críticos. Incluso han llegado a advertir el papel de esta organización, bueno, ha sido de alguna manera acompañar las propuestas del régimen venezolano y dejar de lado las justas reivindicaciones de los trabajadores. Yo le pediría un comentario de su parte, pero si me permite, al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo ocurrido esta semana en nuestro país. Culmina la visita de la OIT en el marco de saben ustedes, la comisión de encuesta que se creó producto de distintas violaciones a las reivindicaciones, justas reivindicaciones de los trabajadores en nuestro país, sin hablar del tema de la persecución y otros. Sin embargo, termina la tercera visita de la Organización Internacional del Trabajo sin acuerdo, al menos en torno a la discusión del salario mínimo. Nos acompaña la profesora Keta Estefani, forma parte de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de la UCB. Y yo les da una inquietud acerca del papel que ha cumplido la OIT en su opinión. Profesora, eso en primer lugar, y si usted cree que puede ser algo más para presionar y que finalmente en Venezuela, el régimen venezolano entienda o ceda a las justas reivindicaciones de los trabajadores que los han llevado a la calle a principios de este año 2023. La escuchamos. Sí, bueno, lo primero que hay que decir ahí es que el papel jugado por la OIT con
con la presentación de ese informe de la Comisión de Encuesta de 2019 es fundamental. Es decir, una comisión de encuesta no es algo que se nombre a cada rato en la OIT. Esta es la número 13 en 101 años de existencia que tiene ese organismo. Tú tienes que estarte portando muy mal en un país para que te manden una comisión de encuesta de la OIT a ver, a documentar porque eso fue lo que ellos hicieron, documentar el incumplimiento de los convenios laborales. Esos convenios cuya violación fue documentada son el convenio 26 de fijación de salario mínimo, el 87 de libertad sindical y el 144 de diálogo social. Estas reuniones que se han dado, que esta es la tercera, tienen que ver con decisiones del Consejo de Administración, que es el máximo organismo de la OIT, para que esas reuniones se den. ¿Cuál es el papel y Venezuela está obligada a hacerlo porque Venezuela forma parte de la OIT y estamos hablando de convenios firmados y suscritos por Venezuela, o sea, suscritos y ratificados por Venezuela, y si no, a ti no te van a reclamar que tú cumplas un convenio que no has firmado. Estos es un compromiso de Venezuela con esos convenios y con esa organización. Entonces, ¿qué decide el Consejo de Administración de la OIT en su última reunión? Que se diera esta reunión y después en marzo ellos van a evaluar los resultados de la reunión. Entonces, en esta reunión se supone que se iba a ver los avances habidos desde la reunión anterior a la fecha en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT y cómo garantizar que se siga desarrollando ese cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno llega a esa reunión sin poder exhibir nada, porque en las reuniones anteriores se había fijado, por ejemplo, que esa mesa técnica para la discusión del método de fijación de salario mínimo, y esa meta no se instaló, y no se instaló porque el Estado no participó. Esas son reuniones tripartitas, tienen que estar los tres actores, el Estado no lo asumió, los otros dos actores sí están dispuestos, pero el Estado no. Entonces es responsabilidad del Estado que esa reunión no se haya dado, como también ocurre con la mesa sobre el tema de los trabajadores detenidos, de los dirigentes sociales y sindicales detenidos. Tampoco se instaló, no se instaló ninguna mesa, no se cumplieron nada de los acuerdos, y porque no se supone que todo se haga cuando venga la OIT, sino que entre una visita y otra se tiene que seguir dando el diálogo tripartito, que eso es lo que no está ocurriendo. Entonces no tiene nada que exhibir el gobierno en relación con el cumplimiento, más bien tiene nuevos problemas, como la denuncia que ha hecho FAPU de el secuestro de las retenciones, de las cotizaciones de los trabajadores de la administración pública, que el sistema Patria te descuenta la cotización para tu sindicato, pero no se le entrega al sindicato, y eso fue todo 2022 que ellos hicieron eso. Eso impide el funcionamiento de los sindicatos y violar la libertad sindical, es decir, hay nuevos elementos, o ha habido nuevas detenciones, o ha habido nuevos hostigamientos a dirigentes sindicales y gremiales y sociales, y entonces lo que hay más bien es que se sigue abultando el expediente de violaciones del convenio, en este caso 187. Entonces, el papel en esa reunión de Margarita de la OIT, ¿cuál era? El de facilitación técnica del diálogo, porque las decisiones no las toma la OIT, las decisiones las tienen que tomar los tres actores. No, la OIT no le puede decir al gobierno, mira, el salario mínimo lo vas a fijar en tanto y me sueltas a fulano, pues no. La OIT recomienda, hace recomendaciones y se supone que esa comisión tripartita tiene, que el gobierno no le gusta llamarla así, pero es lo que es, tiene que resolver el cumplimiento de los convenios. Y entonces ahí en Margarita que les tienen que tomar la decisión no es la OIT, tienen que tomar la decisión los actores, pero si tú has sentado con un actor que está cerrado, no es posible. Yo no digo que a trabajadores y empleadores del sector privado estén de acuerdo en todo, porque no lo están. Están de acuerdo en pedir los números al Estado, pero del tema de las prestaciones no estamos de acuerdo con esa propuesta de los empleadores. Pero hay la disposición a avanzar, pero de parte del gobierno no ha habido ninguna disposición. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, seguirán las protestas, seguirán las demandas aquí internamente. Y en la OIT, en marzo, el Consejo de Administración se va a reunir y va a evaluar cuáles son los avances. Ahí tendrá que presentar un informe en la OIT, el gobierno tendrá que llegar con su informe, y las organizaciones de empleadores y los representantes de los empleadores y los trabajadores también llegarán con sus informes y con sus planteamientos. Ahora, varias inquietudes con relación a los trabajadores detenidos, perseguidos o con medidas cautelares. Nos decía Servando Carbone de Únete, incluso el régimen venezolano había planteado intercambiar algunos de estos trabajadores a cambio de la firma
del acuerdo en el marco de la visita de la OIT. ¿Qué puede decirnos sobre este punto? La escuchamos. Mira, al respecto lo que se decidió es una reunión con la Fiscalía, una reunión bilateral con la Fiscalía. Eso fue lo que se acordó en la reunión de Margarita, una reunión bilateral con la Fiscalía para tratar esos casos. No es buena idea que estén usando a los trabajadores, a los dirigentes como moneda de cambio de otro tipo de acuerdos. A ellos lo tienen que soltar, pero lo que se está planteando no es solamente que suelten a los trabajadores que están detenidos. Se está planteando que se revisen y se tienen que llevar todos esos casos en esa reunión bilateral con la Fiscalía, con el Ministerio Público, todos los casos que están sometidos a procesos penales. Porque un mecanismo del Estado para violar la libertad sindical es que lo que le hicieron a los sidoristas este año, que es un ejemplo reciente, te meten preso, te sueltan bajo medidas cautelares. Esas medidas cautelares te impiden desarrollar tu actividad sindical. No puedes protestar, no puedes declarar, no puedes esto, no puedes lo otro, no puedes desarrollar tu actividad sindical. Violan tu derecho a la protesta, etcétera, y al trabajo sindical, y entonces violan el convenio de libertad sindical. Entonces no es nada más que suelten a los que están, no nada más los casos de los que están detenidos los que se tienen que tratar, se tienen que tratar los casos de todos los que se han sometido a procesos penales. Ahora, ¿sí es cierto esto, lo que denunció Servando Carbone o no, profesora? Mira, no lo sé, no sé. Yo no lo sé, no sé si eso es cierto, porque eso es algo que yo no estaba ahí cuando lo hicieron o no lo hicieron. Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que sí se acordó una reunión bilateral con Fiscalía para tratar los casos de los detenidos. Sobre las declaraciones que dio Delcy Rodríguez hace algunos días, advirtiendo que iban a anunciar muy pronto, más de lo que imaginan, un ajuste de salario, ¿esto era falso o no, profesora? Bueno, ella declaró eso, pero no lo han anunciado. O sea, más pronto de lo que se imagina. La gente está imaginándose que van a dar un ajuste de salario mínimo desde el año pasado y no lo han hecho. El gobierno también se ha escudado en que, bueno, que ahora tiene que ser tripartito, porque ahora no, eso es lo que establece el convenio desde siempre y eso también es la costumbre en Venezuela desde siempre, pero se han escudado en eso para justificar que no dan el ajuste. No dar el ajuste y pagar salarios con dinero orgánico es una política de Estado. Se están financiando con la despensa de la gente, o sea, ya la gente no tiene salario, es eso. Aquí se gastan otras cosas. Bueno, el ejemplo ahorita que todo el mundo está sacando es el de los estadios, pero aquí cualquier cantidad de gastos que se hacen, los muñecos que ponen, poco de cosas con presupuestos carísimos y no hay para los salarios. Se filtró por ahí una parte del presupuesto nacional y usted ve los salarios en su mínima expresión, es decir, es una política de mantener a la gente sin salario, es una política de Estado. Si ellos han decidido cambiar esa política, qué bueno, porque realmente la situación de los trabajadores ya es insostenible. Es insostenible y la protesta se ha extendido. La protesta que nosotros tenemos hoy en Venezuela no es la que hemos tenido en otras oportunidades. Ya no son las grandes ciudades protestando. La gente está protestando en las grandes ciudades, en los municipios, en los pueblos, en las localidades, en el lugar más recóndito y chiquito. La gente está saliendo a protestar apoyando a los maestros, porque los maestros están en todos los rincones del país. La gente está saliendo a apoyar. Cuando han querido meter gente a dar clase como esquiroles de los maestros que están protestando, es la sociedad de padres la que lo ha impedido. Es decir, tú tienes un apoyo de la sociedad, tú tienes una sociedad que está reaccionando al incumplimiento por parte del Estado de su obligación con la educación. De eso trasciende cualquier otra protesta. No es una protesta que esté dirigida cuya lógica responda al conflicto político. Es una protesta por los derechos sociales de la gente. Finalmente, sobre el tema de la indexación del salario, ¿esto se ha discutido o no, profesora? Porque otros dirigentes sindicales han recordado que cuando se hizo el último ajuste a $30, empezando el año 2022, bueno, rápidamente esto se volvió sal y agua, producto de la devaluación. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Por eso es que nosotros estamos hablando de que se tiene que ser con dinero orgánico y tiene que estar planificado y presupuestado. Porque lo que hace el gobierno es eso, devalúa y te paga nominalmente los mismos montos, pero te está quitando plata, pues te está quitando el valor de tu salario. Y eso es lo que ha pasado todo el tiempo. Entonces aquí es el país donde ha habido más ajustes de salario mínimo más seguido, un montón de ajustes de salario mínimo, y cada ajuste significa que el salario es más chiquito.
es más chiquito que antes. ¿Por qué? Bueno, esto que estamos viviendo ahorita ya lo vivimos en 2018, cuando la reconversión de 2018 también llevaron el salario a $30, el mínimo. Y bueno, se vino abajo, en diciembre ya eran $2, una cosa de esa. Y ahorita, bueno, ya estamos por $5 en el salario mínimo. Entonces, ¿es por qué? Bueno, porque se paga con dinero inorgánico. Por eso estamos diciendo la indexación no es nominal que estamos planteando nosotros. La indexación es que mantengas el valor del salario, y eso significa que tú tienes de los ingresos de la nación, tienes que presupuestar para educación, para salud, para todo lo que son los empleados públicos, unos montos que tienen que ver con una parte de ese ingreso es para eso, y se va a dedicar a eso. Entonces son ingresos en divisas, entonces tienen que conservar su valor. Profesora Queta Estefani, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Por parte de la Federación... Gracias a la audiencia. Gracias, profesora. De la Federación de Asociación de Profesores de la UCB, bueno, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el fin de la visita de la OIT a nuestro país. Termina sin acuerdo sobre la fijación de un nuevo salario mínimo, que al momento de esta conversación se ubica por debajo de $6 mensuales. Vamos a la... Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Javier Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.